Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Hola, recibe la bienvenida a el primer episodio del podcast del Taller de Formación Literaria. Si tu sueño es convertirte en una escritora o un escritor, has llegado al lugar indicado. Aquí comienza tu formación literaria. Hola a todas y a todos, reciban la más cordial bienvenida al primer episodio de esto que es Formación Literaria, el podcast de nuestro taller. Yo soy Rafael, soy su anfitrión, soy editor literario y también soy agente, y estoy emocionadísimo de acompañarte en este viaje. Hoy vamos a sentar las bases acerca de la pregunta fundamental sobre qué es la literatura, es decir, a qué se dedican las personas a quienes conocemos con el título de escritora o escritor, y por qué es importante la literatura. Es verdad que los literarios no son los únicos escritores. Existen escritores de otros temas, de no ficción, de desarrollo, de muchísimas otras categorías de lo que va impreso en un libro. Pero en este podcast vamos a hablar principalmente de la creación literaria, de los escritores y las escritoras de literatura, es decir, de cuento, de poesía, de novelas, de ensayo literario y de todos los géneros y todas las formas expresivas de la literatura que están emparentadas con estas que acabamos de mencionar. Y por cierto, este podcast va dirigido a cualquier persona que desea empezar a escribir de una manera un poquito más formal, de una manera un poco más estructurada. No importa si nunca has escrito ni siquiera una línea con esa intención, o si ya tienes cuadernos llenos de idea, e incluso si ya publicaste libros, e incluso si eres un colega escritor o eres uno de esos escritores que la verdad nos van aventajando muchísimo, también es para ti este podcast, porque puede ser el punto de partida para retomar o para entender o para encontrarnos por primera vez con el inmenso poder de la palabra. Las palabras que leí al inicio del capítulo pertenecen a 100 años de soledad. De hecho, son la frase que da inicio a la obra que encumbró a Gabriel García Márquez como el padrino, por decirlo así, del realismo mágico en este gran movimiento que se ha dado en llamar el boom de Latinoamérica. Esas palabras son de un gran impacto, nos sumergen de inmediato en un universo, nos demuestran el poder de la literatura porque nos ayudan a transportarnos a otros tiempos, a otros lugares, nos hacen sentir parte de historias en las que nunca estuvimos, de las que nunca formamos parte real. Y ese es precisamente el núcleo de lo que busca la literatura, por un lado, porque la literatura comienza con la madre cantando arrullos para su bebé, pero también comienza con la narración de historias en un núcleo, digamos, de un clan, en un núcleo social, en el que las personas se reunían para escuchar cómo habían ocurrido las cosas del día, de los últimos tiempos, de cómo se había conseguido la salvación ante cierto peligro, de cómo se había logrado dar caza a determinado animal para poder alimentar a una tribu, a una familia. Puede parecer muy simplista esta manera de explicar el inicio de lo que conocemos como literatura, pero en realidad todo apunta a que surgió de esa manera. Es decir, no surgió directamente con alguien escribiendo algo en un papel y poniéndolo a la venta o intercambiándolo simplemente porque se le hizo bonito escribirlo. No, se trata todo de compartir mediante la palabra nuestras experiencias, tanto las experiencias vividas como las experiencias interiores. Llamémosle, por ejemplo, los sentimientos, nuestras impresiones personales, la manera como experimentamos ciertos, olores, sabores, el dolor de la pérdida de alguien, el dolor físico y, en fin, toda la experiencia humana. Y eso es precisamente en lo que consiste la literatura como una herramienta, un recurso que ha acompañado a la humanidad, pues desde que es humanidad. En una medida quizás muy
incipiente al principio y que se fue sofisticando con el paso del tiempo, sí, por supuesto, pero viene acompañándonos justamente desde que somos o desde que pretendemos asumirnos como seres humanos. Para no enredar más este asunto, quisiera poner un ejemplo. Piensa en cómo una canción te conmueve, cómo te hace sentir también a veces, por ejemplo, mirar una obra de arte plástico como un cuadro, una pintura. Pues la literatura hace lo mismo, solo que en el asunto de la música también intervienen elementos como los sonidos, los silencios, el ritmo, y ya más adelante veremos que la música y la poesía, la música y la literatura nacieron siendo poesía, es decir, nacieron casi siendo lo mismo. Pero lo que quería decir es que mientras en el arte visual las herramientas o la materia prima, digamos, por ejemplo, para la pintura son las imágenes, los colores, la composición, es decir, la disposición de los elementos en un determinado espacio, o en la escultura, pues el material del que se hace y las formas, y así nos podemos ir con las consideradas bellas artes como la danza, que se sirve del cuerpo mismo y sus posibilidades al jugar con posiciones, con movimientos, y en fin, la arquitectura con las formas que sirven para soportar estructuras y para sostener, digamos, edificios, lugares, y también algunas otras cosas que no son precisamente cosas para habitar o para estar. Así, la literatura tiene su herramienta principal, que es precisamente la lengua, esta codificación que utilizamos para comunicarnos, la palabra. En nuestros días, pues rápidamente pensamos en la palabra escrita, tal vez la palabra impresa, o tal vez la palabra mostrada a través de una pantalla, de una tablet, o de un teléfono celular, o de un reader, un lector de esos que se han puesto mucho de moda. Pero en realidad es el lenguaje, es la lengua hablada lo que nos aporta la materia prima para hacer este tipo de arte, este tipo de expresión que, bueno, ya introduje el concepto de arte, nos lleva a la búsqueda de una experiencia gratificante, a lo que le llamamos normalmente belleza. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos el deseo de ser escritores, o cuando nosotros conocemos escritores y en realidad, pues bueno, nos aproximamos a ellos a través de su obra, lo que normalmente nos sorprende, nos agrada de eso, de esa actividad que es la literatura, es la capacidad que tiene para conmovernos, para enseñarnos cosas, para ayudarnos a comprender o a vivir de manera muy cercana cosas con las que no estuvimos. Y bueno, algunas se pueden referir a cosas que sí pasaron, como en las novelas de carácter histórico, pero la mayor parte del tiempo estamos enfrente de relatos ficticios, es decir, cosas que en realidad no ocurrieron, pero nos la están contando, nos lo están contando, y nosotros nos involucramos tan directamente como si esas cosas hubieran sido reales, gracias al talento y al artificio tan bien ejecutado de los escritores y de las escritoras al momento de contar, porque entramos en esta especie de pacto con la narración, y de hecho se llama así, pacto de ficción, para poder decir, está bien, cuéntame la historia que me quieres contar, yo la voy a creer, la voy a escuchar y voy a estar al pendiente de todo lo que ocurra, pero esto solamente va a pasar si el escritor o la escritora, o más bien si el texto cumple de la mejor manera precisamente su función al momento de contarnos esa historia. Y solo estoy hablando de la literatura narrativa, hablando de cuentos, de novelas, porque también existe otras expresiones literarias como la poesía, por ejemplo, o el ensayo literario, o incluso los guiones teatrales, que en realidad no nos están narrando una historia de la manera en la que la narrativa literaria lo hace, pero sí conecta con nosotros a través de la evocación de sensaciones, de experiencias, de pensamientos, de
no sé, de desafíos intelectuales, mucho también depende de eso, a través, por ejemplo, en la poesía, en el teatro, en el cine, que también es una forma muy actual en la que la literatura se manifiesta, porque, pues bueno, antes de filmarse, cada película nace en la forma de un guión, que incluso se llama guión literario. Entonces, todo surge a partir del poder de la palabra. Si la palabra tiene el poder adecuado para ayudarnos a tener esa vivencia de sentidos, que por eso se llama estética, porque se vive con los sentidos, entonces califica para que podamos tener una experiencia literaria como lectores. Y si nosotros queremos estar de este otro lado, es decir, del lado de la creación, del lado de la confección o del lado de la gestación y la elaboración, pues entonces nosotros tenemos que, pues digamos, aprender a dominar esas técnicas, a dominar los efectos, a estar familiarizados con ellos para que los podamos no solamente reconocer cuando los leamos, sino que también los podamos poner en activo cuando nosotros tengamos la intención de contar una historia o de hacer un poema o de escribir algún guión o algún ensayo. ¿Por qué es importante la literatura, digamos, para la gente en general? Porque yo asumo que si estás aquí escuchando este podcast, por lo cual te agradezco, estás porque te interesa conectar con tu lado escritor o incluso solamente con tu lado literario, aunque tu intención no sea comenzar a escribir, pero sí tienes la intención de conectar con estos conceptos sobre la literatura, de tener una mejor manera de aproximarte a la lectura. Mínimo es eso. Y estamos hablando de tu motivación personal. Entonces digamos que no te tengo que convencer de que te guste la literatura. Ya estamos aquí, tanto tú como yo. Pero en cuanto a la humanidad, ¿por qué es tan importante para la humanidad? ¿Por qué la literatura ha sido tan importante siempre? ¿Por qué no pierde vigencia, valor? ¿Por qué la gente se sigue esforzando en crear literatura? ¿Por qué hay personas que impulsan la creación de más literatura? Bien, pues porque la literatura cumple funciones que son, digamos, casi psicológicamente necesarias para toda la humanidad. Primero, nos pone frente a un espejo. La literatura siempre ha reflejado su tiempo. En el sentido de que lo que podemos estar leyendo se creó hace muchos años, por ejemplo, que nos separe una distancia de 50, 100 años o mucho más, como la que nos separa, digamos, de los clásicos grecolatinos que llegan a ser pues 4.000 años, bueno, casi 4.000, tal vez unos 3.000 años, puede quedar muy obvio el hecho de que así conocemos aquel momento, nos aproximamos a cómo vivían, a lo que pensaban. Pero eso, digamos que sería una respuesta del tipo, bueno, uno escribe para la posteridad y eso significa que uno escribe ahora con la idea de que en un futuro más bien muy lejano va a empezar a valorarse lo que nosotros dejamos porque es un testimonio que le ayuda a las personas que se interesen en cómo vivíamos en este momento, lo puedan tener y puedan utilizarlo como una especie de fuente de estudio antropológico. Sí, pero aún así hay una cosa. La literatura nos puede ayudar a entender nuestro propio momento. Eso es una idea que, a pesar de que puede sonar muy obvia, tal vez hasta rígidamente absurda de tan obvia que es, muchos no aprovechamos este lado de la literatura para aproximarnos a nuestro propio momento y a nuestra propia vida. Y es una de las cosas que no agradan a toda la gente, porque no a todas las personas les gusta mirar hacia adentro, hacia su propio momento, hacia su propio lugar, hacia sus propias condiciones, porque siempre una mirada así requiere un espíritu crítico, por mínimo que sea. Entonces el registro de la literatura también puede llegar a ser un poco incomodante, pero eso no es malo.
al contrario, es genuinamente positivo y puede aportar grandísimos beneficios, porque no solo porque la literatura nos permita acceder a ciertas cosas de la actualidad y de lo que vivimos, que no se pueden registrar mediante otras formas, sino por el hecho de que nos dan enfoques humanos y además humanizados de las problemáticas que podríamos estar viviendo como familia, como sociedad, como comunidad, como países y como humanidad en la totalidad de la población que está sobre este planeta. A ver, voy a dar un ejemplo. Me viene a la mente esta novela de Orson Scott Card, El juego de Ender, que ya tiene una adaptación en el cine que incluso ya tiene bastante tiempo. Pero básicamente la historia es esta. Pues hay un poco de spoilers aquí, pero bueno, El juego de Ender ya es un clásico. Básicamente se trata de que a un niño lo entrenan para ser un gran maestro, lo más adiestrado, el más ágil y hábil en un juego, y mediante las competencias en el juego, su gobierno lo usa para exterminar a toda una raza que vive en un planeta lejano. Y él es un niño apenas, tendrá que 13, 14 años. Este chico es precisamente Ender, el del nombre del título. La experiencia que vemos que vive Ender es traumática y es horrible. Pero aún más allá, nosotros somos conscientes de que el genocidio existe y que además esta manipulación puede no ser nada más algo en lo que haya caído un personaje de ficción, de una obra de ciencia ficción como El juego de Ender, sino que quizás sea el reflejo de una realidad que se vive y que durante, por ejemplo, el siglo XX pudo visualizarse muchísimo más. El siglo XX con su tecnología ayudó a que las cosas que antes no se comunicaban surgieran a la luz y se difundieran con una velocidad inaudita, incluso antes de la aparición de Internet y de las redes sociales. Ahora, en nuestro siglo, pues esto también es espantosamente veloz y además con una capacidad de difundirse muchísimo mayor todavía. Por lo cual podemos darnos cuenta que problemas relacionados con la guerra, con los exterminios programados, con la manipulación y con la planeación y con este fenómeno tan espantoso que ha sido darnos cuenta de que hay fuerzas, digamos, gubernamentales, ejércitos que reclutan menores de edad, incluso también en guerrillas, y todo eso son partes muy dolorosas de nuestra realidad, que quedan, digamos, atestiguadas de una manera creativa, de una manera distinta, de una manera tal vez un poquito más fácil para nosotros, para que convivamos con esa realidad, con esa parte de la realidad a través de la literatura, sin que limpie por completo la gravedad, sin que por ello pensemos que no está pasando nada o que es bonito lo que estamos viendo. No, sí nos aproxima de una manera, digamos, manejable, que protege, digamos, nuestra psique del horror de enfrentarte directamente con lo que podría ser real. Además de que si no vives en un lugar en el que haya pasado eso, pues lo tienes muy lejos, pero aún así no debes pensar que no existe, si es que sí existe. Y la literatura te da ese alcance. Este es un ejemplo, ¿no?, en el que estoy pensando que puede ser algo bastante drástico, muy, muy severo, pero también esto es parte de lo que es parte de la función, ya sea intencional o no intencional, digamos, orgánica de la literatura misma. Y por lo mismo la literatura, mira, esto es parte un poquito de romantizarla, pero yo no quiero dejar de pensar que la literatura también puede así ser una especie de motor de cambio. O sea, no nada más un espejo. Si es que esto está probado. Miren, he leído informes de estudios que se han hecho en varias universidades acerca de el tipo de carácter que tienen las personas que normalmente leen libros de literatura y sobre todo de narrativa literaria, y es aplastante la estadística. Si las personas leen más libros de narrativa literaria
que libros de no ficción o de desarrollo o de liderazgo, de emprendimiento y todas esas cosas se vuelven personas definitivamente mucho más empáticas. Se vuelven personas más capaces de comprender el sufrimiento de otras personas, de estar listos para brindar apoyo. Se vuelven personas con más recursos, no nada más materiales, sino recursos emocionales para poder auxiliar a sus semejantes seres humanos. Entonces eso es lo que se ha probado mediante estos estudios. De manera que sí puede generar un cambio la lectura de literatura, de narrativa literaria. Ya no hablemos de la poesía, no sé si se hayan hecho estudios acerca de la poesía y el efecto en la capacidad de tener empatía, pero sí se tienen acerca de la narrativa literaria. Y pues bueno, finalmente el enriquecimiento personal a nivel individual, la literatura pues nos permite vivir otras vidas. Y yo sé que ahorita estamos en una época en la que muchas personas viajan muchísimo. La otra vez estaba viendo un video de TikTok en el que una influencer, después de viajar mucho, dice: oigan, este ritmo de viajar tampoco debe ser normal, yo ya estoy muy cansada, me estoy enfermando, etcétera. Es decir, estamos en una época en la que se está haciendo muy popular un estilo de vida en el que se viaje demasiado. Aún así, viajando mucho, permaneciendo en un viaje permanente, no podríamos acceder a muchas experiencias que solamente la literatura nos va a permitir vivir o estar cerca de esa vivencia o de esa falsa vivencia, si queremos hablar de la literatura como fuente de relatos de ficción. Pero es importante reconocer el poder que tiene justamente la literatura de llevarnos a donde nada más nos puede llevar. Entonces, sin que despreciemos nuestra capacidad de movilizarnos por el mundo, hay cosas que solamente la literatura nos va a poder dar y nos ayuda a conocernos mejor, a través no nada más de personajes en la narración, sino a través de las expresiones, a través de la manera de decir las cosas, a través de la manera de expresar en diferentes puntos de diferentes personajes, o a través de diferentes expresiones en la poesía, o de diferentes ideas en el ensayo, por ejemplo. Nos ayuda a crecer como personas y nuestro intelecto también pues crece, ¿no? O sea, es decir, la plasticidad cerebral también resulta favorecida aquí. Por eso es importante, y para terminar, que leamos. Si tú quieres ser escritora, quieres ser escritor, tienes que ser un lector insaciable. Tienes que portarte como escritor, como el que está buscando la historia o la cosa que todavía no ha encontrado, y que si no hay otro remedio la va a tener que escribir ella misma o él mismo. Es decir, tú mismo. Pero mientras tanto sigues buscándolo en lectura. O sea, si queremos construir casas, estudiamos arquitectura. Si queremos mirar a los grandes, si queremos, no sé, llegar a ser grandes pintores, pues sí, tienes que comenzar con grandes maestros de artes plásticas, de artes visuales. Pues lo mismo ocurre con escritura. Necesitas tus modelos, necesitas formarte en el ejemplo, formarte en los grandes que lleguen a ser tus predilectos, tus favoritos. Y aquí no hay límite. Yo soy de las personas que no le gusta juzgar. La única cosa que pueda parecer juicio quizás sea que cuando alguien me pregunta, oye, leer este tipo de libros, y me dicen nombres y títulos de cosas que no son literatura en los términos en los que lo hemos hablado, sí les digo, no, esto no es literatura, esto es prescriptiva, esto es desarrollo humano, esto es liderazgo. Pero literatura como pues narrativa literaria no es. Y si eso lo sienten como una especie de prejuicio, no es prejuicio, solo que si queremos ser escritores de literatura, pues tenemos que ser buenos lectores de literatura. Y esa es nuestra mejor escuela. Así es como nosotros llegamos a los autores, y así es como ellos van a llegar, los lectores van a llegar a nosotros. Además de que cuando tengamos todo esto
como un hábito, vamos a tener muchísimos ejemplos y nuestra mochila va a estar llena de recursos. No vamos a copiarles, vamos a honrar sus logros y a emular sus métodos quizás, y entonces vamos a construir sobre cosas que ya estaban hechas, para que también seamos escritores de nuestro momento en la historia de la humanidad. Entonces, por este capítulo será suficiente. Este es el primer episodio y quería pues justamente compartir estos conceptos. Les quiero proponer un pequeño desafío. Piensen en un libro que los haya marcado profundamente. Piensen en por qué los marcó. ¿Cuál fue la emoción que despertó en ustedes? ¿Qué les enseñó sobre ustedes mismos? ¿Qué les enseñó sobre el mundo? No tienen que escribirlo, solo reflexionen. Es decir, vayan de aquí a que tengamos el próximo episodio pensando en eso. Y la próxima vez que lean algo, tengan estas preguntas en la mente. ¿Cómo me va a marcar este libro? ¿Qué pregunta le estoy haciendo? ¿Por qué creo que me va a cambiar en algo? ¿Qué emoción va a generar en mí? ¿O qué emoción creo que está queriendo generar en mí? ¿Y qué me está tratando de enseñar sobre mí o sobre el mundo? Y pues también les doy 2 sugerencias de lectura. En esta ocasión les vamos a sugerir que lean de George Orwell, la novela 1984, para que veamos un poquito también la ilustración de lo que les estábamos platicando. Y pues si quieren leer algo de fantasía para que sean buenos en eso de la fantasía, porque está muy de moda, pues yo les sugiero comenzar con Tolkien, porque aunque sea muy aburrido y aunque tenga un estilo muy cuestionado, hay algo allí que lo convierte en, digamos, en el príncipe, en el jefazo de toda la literatura fantástica, al menos desde su creación con él en el siglo XX, o sea, desde que él comenzó a hacer su trabajo. Y muy a pesar de que hoy, digamos, no sería algo tan popular si fuera publicado en este momento de la historia, pero vale mucho la pena. Y pues bueno, esta es nuestra recomendación. Hemos explorado la esencia de la literatura, un arte vital que nos conecta con la humanidad, nos ayuda a entender nuestro lugar en el mundo, y en el próximo episodio vamos a adentrarnos más en una pregunta que es muy importante para quienes desean convertirse en escritores. ¿Qué significa ser un escritor o una escritora en nuestros días? Así es que no se lo pierdan y hasta la próxima.